vamos a hablar del mercado del trabajo, que es el último mercado macro, ¿no?, que nos queda por analizar. Ya que hemos visto el mercado de bienes y servicios el curso pasado, en este curso ahora de Macro 2 hemos visto el mercado del dinero, el mercado monetario, financiero. Nos queda por ver la parte del mercado del trabajo, donde se origina la producción, el Producto Interno Bruto. Bien, entonces vamos a verlo hoy a partir de la curva de Phillips. Bueno, ¿qué es la curva de Phillips? Es una relación entre crecimiento de los salarios. Estos son los salarios, ¿no? Lo hemos visto. Y este punto arriba significa tasa de variación de los salarios, cómo crecen. Es un número porcentual. Y hay una relación, hay una función, este es el signo de función, con la tasa de desempleo. Es decir, el crecimiento de los salarios depende de la tasa de desempleo que hay dentro del sistema económico. Esta tasa de desempleo definida como el número de personas desempleadas, ¿no?, sobre la fuerza de trabajo, que aquí llamamos también PEA, población económicamente activa. Sí, todos los que están en condición de trabajar por edad, por condiciones también físicas, ¿no? Sabemos que a veces hay personas que desafortunadamente han sufrido enfermedades, accidentes, ¿no?, o por otros problemas, no pueden trabajar aunque tengan la edad. Y luego, claro, están las personas jóvenes que ni siquiera pueden, ¿no?, trabajar. Están las personas ancianas que no deberían trabajar, no deberían obtener una jubilación, ¿no?, un apoyo para una pensión, ¿no?, para poder vivir sin necesidad de trabajar, ya que una persona mayor se supone que no tiene las fuerzas, ¿no?, para realizar trabajos. Con el gobierno actual se ha dado un paso bastante importante en la protección a estos adultos mayores. Hay un plan de protección que es uno de los programas sociales nuevos que lleva apoyos, ¿no?, a las personas mayores con criterios más favorables todavía en las zonas indígenas,
precisamente para que estas personas puedan vivir sin necesidad, ¿no? Sin la obligación de tener que trabajar. Pero el sistema, digamos, de retiros, de jubilaciones de México, que pasa a través del IMSS y del ISSSTE, protege a muy pocas personas, porque sabemos que una característica, ¿no?, del empleo en este país es que es un empleo informal, ¿no?, sin contratos laborales, y una consecuencia importante es precisamente que todo el sistema, digamos, de jubilación no recibe financiamiento, porque los que lo deberían financiar son los trabajadores formales, cotizando, ¿no?, a un instituto de seguro social, pero son una minoría los cotizantes. Entonces son pocos los que logran acumular al final un derecho de jubilación, ¿no? Y por lo tanto ahora la mayoría de las personas se tienen que conformar con este apoyo mínimo que da el gobierno, pero bueno, ya es algo porque anteriormente no había ni eso. Bien, entonces esa tasa de desempleo, fíjese que es un indicador que se utiliza mucho en las economías desarrolladas. De hecho, el trabajo de Phillips, ¿no?, que es el que propuso la relación esta, se hizo para Inglaterra, tomando datos a lo largo de un siglo. 1861 me parece que empezó a tener datos Phillips, hasta 1900 me parece que 57, si bien recuerdo. O sea, un siglo de datos, ¿no?, casi 100 años de datos sobre la economía de Inglaterra, observando sobre todo estas dos variables, y cada año la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de los salarios. Esta tasa de desempleo aquí en México no es un indicador como tan bueno de la situación del mercado del trabajo. De hecho, los datos oficiales, ¿no?, aún ahora que estamos en esta situación gravísima económica, de grave crisis, la tasa de desempleo es inferior a la que tienen países muy desarrollados. O sea, si lo vemos por el lado de la tasa de desempleo, la economía de México no está tan mal. Tiene una tasa de desempleo bastante baja comparada con los países avanzados. Además, dentro de México, si ustedes van viendo por estado la situación, pueden observar algo que parece como una paradoja, de que los estados pobres, como Chiapas, no tienen aún menor tasa de desempleo que ese promedio nacional. O sea que tienen una tasa de desempleo más baja que los estados ricos de la República Mexicana. Y eso parece algo contradictorio, porque el desempleo es un problema, ¿no? Entonces parece que en las zonas pobres como que no hay desempleo, o casi no hay. Y lo hay en los estados más ricos, ¿no?, y en los países más ricos. Sí, el problema es que el mercado del trabajo, ¿no?, en los países en desarrollo como México, no se analiza bien a través de la tasa de desempleo, que es un buen indicador
en los países avanzados, donde si uno trabaja tiene un empleo formal. Si no trabaja, está desempleado. Y en muchos casos, en muchos países, recibe un apoyo, un subsidio, por no tener un ingreso del trabajo, ¿no? El Estado le da un apoyo social. Pero en los países en vía de desarrollo, incluyendo México, existe como una situación intermedia, ¿no?, entre el empleo formal y el no trabajar, ¿no?, el desempleo. Y es una situación además que abunda sobre todo en las zonas pobres, ¿no? Y es todo el empleo informal que hay, ¿no? El empleo informal no es no es formal, obviamente es informal, pero es empleo. Entonces, por ejemplo, todo este empleo informal en los países ricos es muy poco, es muy bajo, porque como el empleo informal, digamos, no aporta nada a Hacienda, ¿no? No hay pago de impuestos, y las condiciones de trabajo son generalmente muy explotadoras, ¿no?, para los que están ahí. Hay una legislación en los países avanzados que lo prohíbe, ¿no? Si uno se pone en una esquina a vender, enseguida llega un policía municipal que te pone una multa, mínimo, como mínimo. Entonces, bueno, lo que sucede es que en países como México, ¿no?, y sobre todo en las zonas más pobres, habría que tener otros indicadores de digamos, para describir el mercado de trabajo. Porque si nos limitamos a la tasa oficial de desempleo, no entendemos qué tan positivo o negativo es este mercado. Entonces, un indicador que maneja INEGI es la tasa de condiciones críticas, por ejemplo, de empleo, que indica las condiciones de empleo que llamaríamos, digamos, subempleo, o sea, gente que trabaja con muy bajos ingresos, ¿no?, o gente que trabaja con ciertos ingresos no tan bajos, pero que trabaja muchísimas horas semanales. O sea, la tasa de condiciones críticas trata de individuar, digamos, un empleo, este subempleo, ¿no? O sea, un empleo crítico quiere decir un empleo o muy mal pagado o en condiciones de fuerte explotación, como muy negativo, ¿no?, una situación muy negativa. O hay que tratar de ver otros indicadores, ¿no?, en estos países para describir la situación laboral. Como hago en el libro, que se van a leer esta parte introductoria, hay varios datos, ¿no?, sobre el mercado de trabajo en México que describen esa situación. Ahora, lo que quiero ver es digamos, planteamiento que hace Phillips, ¿no?, aunque, como repito, tomando en cuenta la tasa de desempleo, es un planteamiento teórico poco útil para describir, para entender la situación en una economía como la de México. Entonces,
Les muestro inmediatamente la que se llama la curva de Phillips. Fíjense que aquí pongo PY. PY es la tasa de inflación. Y se considera igual a la tasa de crecimiento de los salarios nominales. Entonces, mientras que el trabajo de Phillips observaba estas dos variables, luego cuando se representó la curva de Phillips, se utilizó una gráfica donde aquí se pone la tasa de inflación, porque se asume que la tasa de crecimiento de los salarios y la tasa de inflación se pueden igualar, y eso a partir de la ecuación del markup que hemos visto el semestre pasado, que ahora no retomo para no desviar el discurso. Pero si en esa ecuación hacen algunos cambios utilizando los logaritmos, operaciones que no son tan complicadas, se puede demostrar que esta igualdad entre crecimiento de los salarios y crecimiento de la inflación a determinadas condiciones se puede asumir. Entonces, bueno, la curva de Phillips fue propuesta por Phillips para unir o hacer, como se dice, una, digamos, interpolación de puntos, ¿no? Donde cada punto representaba en un determinado año la tasa de desempleo que había y la tasa de crecimiento de los salarios, que se puede también asumir como la tasa de inflación en ese año. Entonces, así cada año era un punto, ¿no? Y hubo casi 100 puntos, y esos puntos no estaban distribuidos al azar. Ese, digamos, fue digamos, el aporte muy importante, porque Phillips, digamos, se convirtió en un economista famoso por este estudio, digamos, empírico. Fue un estudio con datos, ¿no? Más estadístico que teórico. Entonces luego Phillips lo que vio es que esos puntos no se distribuían al azar y que se podían, digamos, interpolar, o sea, que había una curva, ¿no?, que pasaba por ahí entre ellos y que minimizaba las distancias de esos puntos de los valores promedios. O sea, hay una técnica estadística que permite construir, ¿no?, una función de interpolación a partir de datos. Y en el caso de la curva de Phillips, esta función resulta ser más o menos así, ¿no? Una curva, no era una recta, pero con pendiente decreciente, que pasaba aquí por un punto, que ahora veremos, es un punto importante, es una tasa de desempleo positiva, donde no hay inflación, como ven, y que luego hacía así. O sea que la curva podía llegar hasta niveles de deflación, porque cuando pi está aquí abajo, y, es que hay una reducción, ¿no?, de la inflación, valores negativos, menos 5%, por ejemplo, de inflación, es que la inflación es negativa, o sea que los precios están bajando, como está sucediendo hoy día en algunos países. Y luego la curva se iba aplanando por valores muy altos del desempleo. Y viceversa, cuando la tasa de desempleo se acercaba hacia la izquierda, ¿no?, hacia valores más bajos, la tasa de inflación crece. Eso llevó a los economistas a hablar de un trade-off. Trade-off significa conflicto, o uno u otro, conflicto de objetivos. El objetivo de tener una inflación baja y un desempleo bajo parecen
estar como chocando entre ellos. El punto digamos, óptimo, cero desempleo, cero inflación, no era parte de la curva, o sea, nunca se había visto la economía estar por aquí o cerca de aquí. La economía británica que él estudió. Luego ese estudio se extendió a Estados Unidos, a otras economías, y se vio que esa curva de Phillips era un fenómeno, digamos, bastante común en los países, ¿no? En las economías capitalistas más desarrolladas. Entonces, bueno, la interpretación que se dio en el estudio de Phillips salió alrededor de 1960, 61 creo que se publicó el artículo de Phillips. La interpretación que se dio a principios de los 60, cuando en el debate teórico la gran mayoría de los economistas tenían una visión keynesiana de la macroeconomía, ¿no? Después de la muerte de Keynes, los seguidores de Keynes eran mucho más que los críticos. Entonces, estos, digamos, seguidores interpretaron la curva de Phillips como una prueba adicional, ¿no? Que los planteamientos keynesianos macroeconómicos eran correctos. Porque cada punto de la curva indica, digamos, situaciones que se pueden verificar, y entonces eso da márgenes, ¿no?, de maniobra a los gobiernos para que vayan escogiendo un punto. Depende luego, digamos, del gobierno la importancia que le da a los dos objetivos. Eso, digamos, depende de la evaluación política. Gobiernos, digamos, más socialdemócratas, más progresistas, deberían darle mucha importancia al desempleo, al problema, digamos, social del desempleo. Entonces, buscar reducir la tasa de desempleo y aceptar de que la inflación vaya creciendo. Si dan más importancia, ¿no?, al desempleo que a la inflación, buscarán puntos por aquí donde posicionar la economía. Con inflación alta pero con tasas de desempleo bajas. Viceversa, gobiernos, digamos, más conservadores, que dan más importancia a la estabilidad de precios, ¿no?, y que quieren inflaciones cercanas a cero, están dispuestos a aceptar cierto, digamos, nivel de desempleo como un costo, ¿no?, que hay que pagar para lograr la estabilidad de precios. Pero la idea es que cada gobierno como puede ponerse un objetivo y lograrlo a través de las políticas económicas. Entonces esta fue la interpretación keynesiana, ¿no?, de la curva de Phillips que prevaleció en los primeros años 60. La situación en los primeros años 60 era de una inflación muy baja y bastante constante, como es un poco ahora en el mundo y en México. Pero en la segunda mitad de los 60 y sobre todo luego a principios de los 70, se empezó a ver un fenómeno inflacionario mucho más
mucho más elevado, o sea, tasas de inflación más altas, y sobre todo como muy variables de un año a otro. O sea, la inflación se podía disparar de un año a otro y no se mantenía esa estabilidad, ¿no?, de los precios que se había visto hasta principios de los 60, ¿no?, con tasa de inflación que estaba entre el 1 y el 2% y se mantenían ahí. Entonces empezaban a crecer las tasas de inflación. Entonces se empezó a ver que la curva de Phillips como que ya no funcionaba, ¿no? En una situación de alta, digamos, de una inflación que iba creciendo a finales de los 60, si se buscaban aquí los puntos, ¿no?, si se querían insertar, ¿no?, en la gráfica, ¿no?, actualizar la gráfica con los puntos de los años 60, ¿no?, se veía que estos puntos se iban moviendo hacia afuera. Mostrando un fenómeno nuevo que se llamó estanflación. Y en inglés lo llamaron stagflation, donde stag está por estancamiento, ¿no?, contracción de la economía, y inflation está por inflación. Algo que en la curva de Phillips, digamos, propuesta por Phillips, no era posible, porque cuando había un problema, el otro disminuía, ¿no? Si había inflación, había menos desempleo. Si había desempleo, había menos inflación. Y con la estanflación se veían los dos problemas a la vez, o sea, aparecían puntos por aquí. Y eso ponía, digamos, en crisis, ¿no?, todo el discurso que había hecho Phillips hasta ese momento y la interpretación keynesiana que les decía. Entonces, se empezó Paul Samuelson, otros grandes economistas de los 60, empezaron a darle un poco vuelta al discurso, a tratar como de entender esta situación. Esta era la formulación inicial, ¿no?, de Phillips, que luego escribía así, decíamos. Y entonces empezaron a razonar estos nuevos economistas de que probablemente había un factor, ¿no?, que la curva de Phillips inicial no consideraba, pero que en los años 60 empezaba a ser importante por esta situación nueva de una inflación creciente y elevada en muchos países al mismo tiempo. Y este factor nuevo lo llamaron las expectativas inflacionarias. Podemos poner aquí ahora un sufijo T para decir un año, ¿no? Es decir, que la inflación estaba así en relación con la tasa de desempleo, pero que también había un factor nuevo que era la expectativa inflacionaria que había que tomar en cuenta para dar cuenta, digamos, de los datos nuevos que se observaban, ¿no?, que ya no se veían a lo largo
de la curva inicial. Entonces, cuando se propuso este, digamos, nueva visión, ¿no?, de la curva de Phillips, se empezó a razonar sobre estas expectativas. ¿De qué dependen las expectativas inflacionarias? Entonces, una primera formulación de esas expectativas fue que esas expectativas dependen o se dan en relación a la inflación que se ha observado en el periodo anterior. Es decir, que si, por ejemplo, en el 68, por decir, había un periodo de inflación que iba creciendo, ¿no?, la expectativa en el 68 sobre la inflación que iba a haber a principio de año, ¿no?, la expectativa que tenía la gente de la inflación que iba a tener en el transcurso del año, dependía de la inflación que se había visto en el 67, el año anterior. Entonces, como que la idea era que la gente iba esperando una inflación cada año en base a lo que veía, ¿no?, de los años pasados. Entonces, fíjense que aquí hay como dos situaciones interesantes que se prestan para ser analizadas en términos teóricos. La primera es cuando alfa es igual a 0. Si alfa es igual a 0, es que esta cuestión de las expectativas no existe. Entonces, si alfa es igual a 0, todo se anula, eso se anula, eso se anula, y regresamos a la curva de Phillips original. O sea, en otras palabras, ¿no?, que la curva de Phillips original era una curva donde las expectativas no se tomaban en cuenta porque la gente no pensaba en términos de que podía haber inflación, porque estaba acostumbrada a ver que la inflación era muy baja. Entonces no tenía una expectativa de que la inflación iba creciendo y podía tener valores elevados. Pero la situación opuesta, que parecía describir la situación de finales años 60 y principios años 70, era esta, que la inflación esperada en un determinado año era la inflación del periodo anterior, o sea que el S alfa es igual a 1. El alfa que teníamos aquí es igual a 1. Entonces eso indica que se incorpora la inflación del periodo anterior como algo, digamos, a partir del cual se genera una expectativa para este año. O sea, si yo el año pasado he visto una inflación del 10%, ¿no?, pienso que este año va a haber una inflación al menos del 10%. Y eso de que se va difundiendo esa idea, ¿no?, de que la inflación se mantenga y sobre valores elevados, tomando como referencia el último año en que hay datos, influye sobre las relaciones económicas. Porque imagínense, los sindicatos que van a negociar salarios, ¿no?, y que piensan que en este año en el cual se está dando la negociación va a haber una inflación porque el año pasado fue del 10%. Entonces dicen, bueno, si el año pasado la inflación fue del 10%, es que va a ser al menos del 10% también este año. Entonces los salarios deben crecer al menos del 10% para defender su poder de compra. Entonces eso crea como un cambio en las relaciones económicas. Obviamente también las empresas, si han incorporado esa expectativa de inflación, cambian sus decisiones económicas. Entonces,
si es así, ¿no? Si esa expectativa de inflación es la inflación del periodo anterior, aquí podemos escribir esto. En lugar de la expectativa de inflación, la inflación del periodo anterior. Y si esto lo pasamos al otro lado, podemos decir que P menos PT menos 1 es igual, es función de la tasa de desempleo. O sea que la variación de la tasa de inflación que hay en T, ¿no? La variación, la diferencia entre la inflación de este año y la del año anterior, es función de la tasa de desempleo. Y como ven, es como una reformulación de la curva de Phillips, ¿no? Inicial, que aquí nos ponía P, la variación de la inflación, es función, si la tasa de inflación P, es función de la tasa de desempleo, y aquí tenemos ahora que una variación de la tasa de inflación es función de esa tasa de desempleo. Entonces, se buscó comprobar, ¿no? A partir de Estados Unidos, si viendo la relación entre inflación y desempleo de esta nueva forma, repito, ya no inflación como función de la tasa de desempleo como había visto Phillips, sino variación en la tasa, si por ejemplo pasaba de 9 a 11, ¿no? Variación era del 2%, entonces ver aquí la variación de la tasa de inflación, el 2% en ese año, y la tasa de desempleo correspondiente, y buscar esos puntos. Y ver ahora si con esos puntos, determinados de esta nueva manera, ¿no? La curva de Phillips, o sea, esa relación inversa entre inflación y desempleo, se mantiene. Porque cuando se veía con la vieja formulación inicial, no se veía que hasta 1960 se mantenía, pero ya en la década del 60 no. Aparecían, les decía, esos puntos nuevos en zonas, ¿no? Donde la curva no estaba. Y entonces se van buscando, a partir de los 60, comprobar si hay una curva de Phillips que se puede ver de esa manera. Entonces poner aquí en lugar de la tasa el incremento en la inflación de un año a otro. Y se descubre que esta relación inversa se sigue viendo. Pero se sigue viendo si aquí ponemos la variación en la tasa de inflación y no el nivel de inflación en sí como hacía Phillips. Entonces la conclusión fue que en realidad la curva de Phillips se mantiene, pero tiene que incorporar las expectativas inflacionarias. Si esas expectativas inflacionarias, como decíamos, se hacen en base a la inflación que se ha visto el año anterior, entonces se puede escribir la curva de Phillips así. Y los datos, cuando se van buscando los datos, por ejemplo, año 65, ¿cuánto varió la tasa de inflación? Por ejemplo, 5%. Tasa de desempleo, 6%. Y hay un punto aquí. Y así. Y se ve que otra vez esa relación inversa entre inflación y desempleo subsiste, pero no es entre inflación, sino entre el incremento en la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Entonces luego empezó todo un debate sobre este tema de las expectativas. Y bueno, ahora no lo veo porque ahí se metió Friedman, se metió luego la escuela de las expectativas racionales en la mitad de los años 70 y 80 con el economista Lucas.
partía de una visión monetarista, pero que luego fundó la escuela de las expectativas racionales, donde se da una visión distinta de las expectativas, de cómo se forman las expectativas. Ya no así, de esta forma, digamos, tan sencilla, sino con una idea un poco más elaborada que tuvo mucho reconocimiento, ¿no? Y Lucas fue también ganador del premio Nobel, básicamente por eso, ¿no? Por haber propuesto la teoría de las expectativas racionales. Entonces, bueno, para concluir este discurso, vean ahora que aquí se puede seguir razonando en términos de una curva de Phillips, ¿no? De que este punto es una tasa de desempleo que corresponde ya no a una tasa nula de inflación, ¿sí? La tasa de inflación puede ser positiva, pero es que es estable, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la tasa de desempleo la tengo aquí, la variación es cero. Si la variación es cero es que estoy estable. O sea, que tengo una inflación al 3%, por ejemplo, y se mantiene. Entonces la variación es cero, estoy aquí. Pero no es que no haya inflación. ¿De acuerdo? Mientras que antes aquí tenía la inflación y entonces este punto indicaba inflación cero. Ahora no. Entonces este punto viene definido por Modigliani primero y luego lo retoma Friedman. Nairo, es decir, esta tasa de desempleo que se llama U minúsculo N, N está por Nairo, donde Nairo es una sigla, un acrónimo que en inglés significa no accelerating, lo escribo para que lo aprendan también en inglés, ya que hacen muchas clases en inglés y lo apliquen de una vez al menos. No accelerating inflation, rate of unemployment. Que en castellano traducimos como tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Pero la sigla se mantiene del inglés, también en castellano se habla de la Nairo. Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Es decir, una tasa de desempleo donde la inflación no crece, no acelera. Según Friedman, cuando hay esta tasa de desempleo, la inflación es como que constante, las expectativas son correctas y estamos como bien. Estamos bien, pero como ven hay que tener una tasa de desempleo que no es cero. Ahora, ¿cuánto es? Bueno, eso depende de otros factores, pero digamos puede ser, según Friedman, del 5, 6, 7%. Luego en realidad se ha visto que puede ser más baja. Pero representa esta tasa de desempleo como un costo social necesario para mantener la inflación baja y estable. ¿No? Como que una economía capitalista
debe pagar un precio para mantener una estabilidad macroeconómica y para que no se desencadene un proceso inflacionario. ¿No? Y ese precio es que algunos no tengan trabajo. No es una conclusión como, digamos, tan bonita, pero es como para decir, el capitalismo es un sistema que es mejor que los otros que sean conocidos. Esta era la visión, por lo menos, ¿no?, de Friedman y también de los keynesianos, al final. El mismo Keynes se proclamaba un defensor del sistema capitalista, ¿no? Él estaba en contra de las crisis y buscaba recetas para salir de la crisis porque consideraba que el capitalismo había que defenderlo al final. Estaba en contra de un cambio revolucionario hacia otros tipos de sistemas económicos, como el sistema soviético, que se llamaba socialista y que en ese año también se difundía en el mundo, ¿no? Sin embargo, se ve que el capitalismo, digamos, no es un paraíso. Hay gente como que tiene que estar desempleada. Marx lo llamaba en su análisis, sin conocer esto obviamente porque este debate es siguiente a la muerte, este grupo de desempleados, el ejército industrial de reserva, que el sistema capitalista necesita desempleados, ¿no?, que los capitalistas necesitan para mantener bajo presión los trabajadores. Ese fue un argumento que retomó luego un economista también muy importante que se llama Kalecki, economista contemporáneo de Keynes, que lo hemos visto en la ecuación del precio el semestre pasado. Kalecki retomaba esta idea de Marx del ejército industrial de reserva, diciendo precisamente, reafirmando, ¿no?, la idea según la cual un sistema capitalista necesita el desempleo. Lo necesitan los empresarios para mantener bajo chantaje la fuerza de trabajo, bajo amenaza, ¿no?, del desempleo, y poder mantener bajo los salarios, ¿no?, y condiciones laborales de explotación, que no se podrían tener si desapareciera el desempleo, porque si desapareciera el desempleo, entonces el dueño, ¿no?, sabe que si despide a un trabajador, es muy difícil encontrar otro, porque todo el mundo trabaja, ¿no? En cambio, cuando hay desempleo, y bastante, despedir a un trabajador o bajarle el salario es fácil porque la amenaza esta del despido, como es muy... se puede realizar porque hay otras personas no dispuestas, ¿no?, que están esperando para entrar a trabajar a esas condiciones, ¿no?, que un trabajador activo puede rechazar, ¿no? Sea como sea, digamos, aquí se ve esta situación, ¿no?, de que hay un nivel de desempleo como necesario para el sistema. Luego Friedman dirá que cualquier intento de bajarlo, este nivel de desempleo, no da resultados,
porque llevaría a incrementos llevaría a tasas de inflaciones crecientes. Y eso podría reducir la tasa de desempleo, pero solo provisionalmente, a través del engaño, digamos, de que los trabajadores vienen engañados, se les muestra para que se reduzca el desempleo, se les muestra mayores salarios, incrementos salariales para atraerlos en el mercado laboral, pero luego la inflación, que aquí era, por ejemplo, estable al 2%, ahora ya no es estable. Ahora aquí hay un incremento en la tasa de inflación, por ejemplo, del 5, y la tasa de inflación va creciendo al 5 cada año. Entonces, esos trabajadores, como se dan cuenta de que el incremento salarial que se le ofrecía, ¿no?, para pasar de aquí a aquí, en realidad crea incrementos de inflación que le roban esos incrementos salariales que habían obtenido, y entonces vuelven a salir del mercado laboral. Vienen engañados, pero luego descubren el engaño y vuelven a salir. Y eso le lleva a Friedman a hablar de una curva de Phillips de largo plazo vertical, y esta como una curva de Phillips pero de corto plazo, pero en realidad de que desde esa nairo es como imposible salir, y los intentos de salir no crean más que mayores niveles de inflación crecientes, expectativas inflacionarias crecientes. Por lo tanto, la conclusión de Friedman es: mejor nos conformemos con esto y tratemos de ver qué hacer para que estos desempleados no mueran de hambre, que haya alguna política de apoyos, y bueno, y ahí hay todo un planteamiento de Friedman sobre este punto, pero que el sistema los necesita cierto nivel de desempleo. Ahora repito, que sea del 8% o del 4% no es lo mismo, ¿no?, pero eso depende ya no de políticas económicas, sino de otras, digamos, medidas que se pueden implementar dentro del mercado laboral, ¿no?, para tratar de que esta tasa sea menor, esta nairo. Pero el sistema se coloca en una nairo. Y tratar de reducirla con políticas expansivas, lo que genera es solo mayores expectativas de inflación, incrementos de la inflación crecientes, ¿no?, una aceleración de la inflación, que a la larga no favorece a nadie, ni siquiera, digamos, a estos que por un tiempo pueden encontrar un empleo, pero que luego vuelven a quedar desempleados cuando la gente se da cuenta que la inflación está creciendo mucho, y que entonces los incrementos salariales que se habían dado inicialmente para incentivarlos a trabajar no existen, no se los come la inflación. Bueno, entonces esta es, digamos, una presentación un poco resumida de la curva de Phillips, de la cual se pueden sacar algunas conclusiones que veremos.